Bueno, te voy a contar un poquito de cómo llegué al mercado inmobiliario. ¿Cómo aparecí yo acá? Y hoy es algo que me apasiona, me gusta, me divierte, enseño y trato de hacer cada día las cosas mejor, ¿no? Mi papá cuando se jubiló empezó a trabajar en una inmobiliaria. Él se jubiló joven y empezó a trabajar en una inmobiliaria que se llamaba Tonet. Tonet tenía su inmobiliaria en Villa del Parque. Él iba todos los días hasta Capital y volvía. Nosotros vivíamos acá en Ituzaingó, todavía no existía la autopista, así que imagínate que hace mucho, mucho tiempo de eso. Para el año 1988, por ahí, le pidió a mi mamá, que ya era arquitecta, que rinda el examen para martillero el corredor público. Antes no era una carrera universitaria como ahora. Lo rindió, todo perfecto, y en el año 1989 pusieron la inmobiliaria acá en Ituzaingó, en el barrio Ferroviario, en una casita alquilada. ¿Qué pasó? Yo veía la alegría con la que mamá llenaba esa carpeta con folios y tenía un diseño de que se mandaban a imprimir, que eran las fichas de las propiedades. Y en la parte de atrás se ponía la foto del frente de la propiedad para identificarla. Así empezamos. Los teléfonos tenían rosca, disco, los informes de dominio se pedían por teléfono a La Plata, que era a larga distancia, y te los enviaba el gestor por fax, para que te dé más o menos idea de qué época era esa. Fue cambiando un montón, fue evolucionando todo, y me traté de adaptar a todo. Pero ¿cómo empecé yo? Acompañando a mis viejos, acompañando a la gente a ver propiedades, sin ningún tipo de proceso, sin sistema, sin un modelo de negocio claro. Yo era pendejo, tendría 16, 17 años y acompañaba a la gente, ponía los carteles, aprendí a poner los carteles con alambre y demás. Después los empecé a clavar en la tierra, que me había conseguido un palier de Renault 12 que lo golpeaba en la tierra hasta hacer el hueco donde ponía el palito y después ataba los carteles. Ahora tenemos una persona, un cartelero que va y coloca los carteles y demás. Fue toda una evolución. Fue lindo, fue duro. Pero llegó un momento que, claro, con mi papá yo no tenía un arreglo económico. Mi papá, yo necesitaba X dinero, mi papá me daba. Para aquella época, por ejemplo, no sé, eran 30 pesos, 40 pesos. Ya cuando pedía 100, porque tenías que salir con alguna chica, ya te miraba como diciendo, ¿en qué vas a gastar? Y yo no estaba para andar explicándole. Entonces le dije, mira, le digo, yo quisiera poder ganar mi plata. Y me dijo que no. Entonces agarré el diario y me conseguí un trabajo para vender autos. Estuve un año casi vendiendo autos. Vendía bien, vendía bien. Y un día Jorge, uno de los que trabajaba conmigo, que tendría en esa época él 45 años, yo tendría 21, me agarra y me dice, che, Leandro, dice, vos tendrías que ir a volver a trabajar con tu viejo. Sí, no, pero lo que pasa es esto, de aquello. Y me dice, no, mira, vos tenés que trabajar con tu viejo, no para tu viejo. Y ahí fue que hicimos un acuerdo económico con mi viejo y volví. Y ahí pusimos la oficina que alquilábamos frente a la plaza de Ituzaingó, en donde hacía mucho tiempo antes había una heladería que se llamaba Heladería Tucán. Frente a la plaza, en Mansilla y las Heras, puse mi primera inmobiliaria con mi mamá y mi papá. Perfecto. Era chiquitita, tendría, no sé, si tendría, no sé, 5 por 5 como mucho, una cosa así, no creo que tendría más lugar que eso. Y ahí traté de hacer las primeras operaciones en la inmobiliaria, pero es jodido cuando empezás y tenés compromisos, tenés obligaciones, querés pagar cosas. Yo me acuerdo que pagábamos 700 pesos de alquiler en esa época, pero era un montón de plata. Era más o menos la comisión de un alquiler. Y yo andaba corriendo, yo trabajaba de lunes a lunes, todos los días. Eh, Hasta que un colega me dijo, vení, Leandro, quiero charlar con vos. ¿Qué pasa? Me dice, acá los domingos no abre ninguno. Y lo dice, bueno, perfecto. Dice, si no querés tener problema con nadie, querés llevarte bien con todo, no habrá los domingos. Yo, que no tenía ganas de discutir con nadie, dejé de trabajar los domingos. Pero previo a eso, después te cuento una historia que tuve un domingo, me gané mucha plata trabajando los domingos.
¿Qué pasó? Trabajé mucho tiempo ahí, corrí para hacer mis primeros pesitos, mis primeros dólares, hasta que enseguida empezó a venir después ya la internet, que te conectaba por dial-up y hacía un ruido raro. Bueno, y ya empezaban las computadoras. Y yo empecé cuando tenía las computadoras, digo, bueno, ¿cómo hago para tener un sistema para dejar las carpetas? Y yo ya tenía la idea de cómo caramba hacer para hacer los sistemas. Entonces, me fui a ver a un colega en Don Torcuato que había hecho un sistema. Y le pregunté cómo era, me contactó con una persona que, bueno, hasta que hicimos un sistema, después no funcionó, no sirvió para nada, pero yo ya tenía la idea que me picaba adentro hacer un sistema para poder administrar las propiedades. Enseguida ya llegaron las cámaras fotográficas digitales, que tenían una ficha de conexión, no me acuerdo cómo se llama, pero eran redondas. La cámara digital, para que te des más o menos idea, tendría el tamaño de 6 teléfonos celulares más o menos de ancho y era largo, era como un ladrillo. Y después bajaban fotito por fotito a la computadora y después empezamos a tener sistema. Así que esa época fue hermosa hasta que me costó mucho, mucho tiempo, casi te diría 3 contratos de alquiler, salir de ese alquiler, de esa esquina en Las Heras y Mansillas y comprar esta esquina de Efragio y Lavalle. Y todos decían, Leandro, vos estás loco. Me decían irte del centro, porque era irte del centro. Porque el centro era en Ituzaingó, la plaza y las 4 cuadras alrededor de la plaza. Venirme a donde estoy yo, 3 cuadras del lugar, era 4, era irme del centro. Hasta que puse la inmobiliaria y demás, y empezó a funcionar bien y demás, hasta que después, despacito la fui agrandando en la pandemia. Pero bueno, siempre traté de adaptarme a lo nuevo, a los sistemas nuevos, a los procesos nuevos, a tratar de tener un orden de trabajo. Me fui adaptando a todo lo nuevo lo más rápido que podía para poder brindar mejores servicios. Y de eso se trató en mi vida siempre, tratar de mejorar. Hoy día tengo una inmobiliaria como la que yo quería, de que cada uno trabaja con inmobiliaria, con una computadora, cada uno tiene el sistema que le soluciona la vida. Trabajamos con un CRM, uno de los mejores que existe en Argentina. Tenemos procesos, tenemos automatizaciones para que sea fácil trabajar. Y yo estoy viendo que es lo que viene para adelante siempre. La inteligencia artificial es algo que me metí de lleno y demás. Y bueno, ¿por qué te cuento esto? Te cuento esto porque yo soy apasionado de la inmobiliaria. A mí de verdad me gusta lo que hago. Y buscando la manera de siempre de buscarle procesos nuevos, un modelo de negocio ordenado y demás, hice un curso que se llama CRS, que se llama RIP. Y Julio Valente, el director, me dice, Leandro dice, me gusta cómo hablas, cómo comunicás, porque yo había leído en la pandemia un libro que tengo ahí atrás que se llama The Millionaire Real Estate Agent. Y había empezado a trabajar de esa manera y tenía ya claro qué es lo que quería. Y cuando hice el curso, ya estaba más o menos ordenado. O sea, el curso me sirvió para simplemente, vamos a decir, profundizar los conocimientos del libro y darle un poco más de orden a todo. Y Julio me invita a dar clases de ese curso a otros colegas. Y la verdad que lo disfruto, lo sigo haciendo de aquella época para acá, lo hago con ganas, comparto con otros, genero vínculos con colegas, me divierto, me hace sentir bien. Y este es un momento lindo, me gusta. Te soy honesto, si el mercado inmobiliario te llama la atención, trabajar ordenado, trabajar con propósito, saber lo que querés, brindar un servicio que la gente quiera recomendar, es algo que te da muchas satisfacciones, incluso mayores satisfacciones de lo que vos podés lograr o ganar económicamente. La satisfacción de ver una persona que logró el objetivo que quería, de comprar, de vender, ir a un nuevo capítulo en su vida. Y cuando te recomiendan, cuando te mandan un referido, cuando te dicen, confío en vos, eso te llena. Así que si te sirve el mercado inmobiliario, si te gusta el mercado inmobiliario o estás pensando en el mercado inmobiliario,
tengo un rato para contarte un montón de historias muy buenas que te pueden llegar a servir. Si te pensás en que podemos trabajar juntos, encantado. Encantado de contarte lo que aprendí, compartirlo para crecer juntos. Te mando un abrazo. Gracias por estar del otro lado. Y si te gusta este tipo de historias, dale like, ponle seguir y así podemos estar en contacto. Te mando un abrazo grande. Chao. Hasta luego.